Bueno, para el tema de hoy vamos a hablar sobre la expresión decimal de un número racional. Bueno, para obtener un número decimal a partir de un número racional, recordemos cuáles eran los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción, como un medio, 5 tercios, ¿sí? Y lo vamos a expresar de forma decimal. Entonces, para poderlo expresar de forma decimal, pues basta solamente dividir el numerador de la fracción entre su denominador. Por ejemplo, tenemos un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir el numerador entre el denominador. O sea que sería dividir 1 entre 2, nos daría 0,5. Tenemos, por ejemplo, esta otra fracción, 7 novenos. ¿Cómo puedo obtener yo mi número decimal? Lo mismo, entonces tendría que dividir el numerador, que es el 7, entre el denominador, que es el 9. Y nos daría 0,7777 y unos puntos suspensivos. En el primer caso, la división es exacta, ¿sí? El número racional equivale a 0,5 en su forma de número decimal. Observemos entonces acá la división. Tenemos 1 dividido entre 2. Entonces, como 1 dividido entre 2 es 0, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, no puedo continuar, pero le vamos a agregar el decimal para poderlo expresar en forma de decimal, en forma de número decimal. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar? Una coma y 0. Y ahora sí tenemos el número 10. Entonces 10 dividido entre 2 está 5 veces. Y nos sobra 0 unidades. Es decir, que la división fue exacta. Y el resultado que tenemos es de 0,5, como se ha expuesto acá anteriormente. Ahora, vamos a desarrollar también esta división, 7 novenos. ¿Sí? Entonces, 7 novenos está 0 veces. Pero al agregarle el decimal, la coma decimal, y un 0 acá en el numerador, entonces ¿cómo nos quedaría? Estaría 70 entre 9 y esto estaría 7 veces. Entonces 9 por 7 es 63, a 70 nos sobra 7. Yo puedo seguir dividiendo porque mira, no he terminado, mi residuo no es 0, entonces eso significa que yo puedo agregarle un 0 para que quede expresado el 70. Y vuelvo a hacer la división, 70 entre 9 estaría 7 veces. Y nuevamente 7 por 9 es 63. A 70 me sobran 7. Yo puedo continuar mi división agregándole un 0 más, porque lo que estoy buscando es que mi división sea exacta, o sea, hasta que llegue un punto en que sea 0. Pero me doy cuenta que por más que yo siga dividiendo, siempre me está sobrando lo mismo, siempre me está sobrando 7. O sea, siempre voy a tener ese 7 ahí sobrando. Entonces, ¿qué significa? Que este número, si yo sigo agregando un 0 más acá, estaría 7 veces y me volvería a estar sobrando 7. Entonces, por eso tendríamos los puntos suspensivos, significa que sería periódico, o sea, que sería infinito, muchísimos 7 ahí en adelante. Entonces, nosotros podemos concluir que como un medio sí tuvo una división exacta, que fue de 0,5, decimos que entonces a eso se le llama un decimal finito, porque miren, esa división terminó en 0. En cambio, 7 novenos nunca tuvo fin, o sea, nunca tuvo una división exacta, por lo cual a este tipo de fracción, a este tipo de número, se le llama decimal periódico infinito. ¿Sí? Periódico, ¿por qué? Porque siempre se está repitiendo la misma cifra acá en el cociente, entonces significa que va a ser periódico infinito y se simboliza como 0,7 y ponemos esta rayita que está acá que simboliza que este 7 se va a repetir infinitamente, que no es necesario poner 7, 7, 7, 7, 7 y puntos suspensivos, no, sino que sencillamente yo lo puedo expresar como 0,7 y esta rayita me está indicando que este número se va a estar repitiendo infinitamente en 7. Estudiemos otros ejemplos, como 3/8. Entonces vamos a dividir, recuerden, tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Entonces 3 dividido en 8 está 0 veces. Entonces después de que esté 0 veces significa que le voy a agregar el decimal. Entonces le agrego la coma y un 0 acá en el numerador. Entonces en el cociente le agrego la coma y en el numerador le agrego un 0 para que me quede convertido en 30 entre 8.
Entonces acá tengo 30 dividido entre 8, o sea que está 3 veces. 3 por 8, 24. A 30 nos sobraría 6. Fíjate que en este momento todavía no he terminado mi división, significa que yo puedo seguirle agregando un 0 más y me quedaría convertido en 60, lo cual 60 entre 8 estaría 7 veces, me sobraría 4, agrego un 0 más, tendría 40, está 5 veces y ahora sí finalmente termina mi división, es exacta. Significa que este número ya no puedo continuarlo más ahí, significa que este número es finito, ¿sí? Entonces es 0, 3 octavos lo puedo expresar como 0,375. Listo. Y es un decimal finito porque nuestra división resultó exacta. Tenemos otro ejemplo, 22 séptimos. Entonces lo mismo, vamos a dividir el numerador entre el denominador. Listo, comenzamos nuestra división. Entonces, ¿cuántas veces está? 3 veces y sobra 1. Listo. Ahora le voy a agregar decimales para poder continuar con mi división. Entonces, coma acá en el cociente y 0 acá en el residuo para que me quede convertido en 10. Y acá 3 coma. Y vamos a ver cuántas veces estaría entonces 10 entre 7. Entonces, mira cómo sale esta división. Entonces, mira, estaría una vez, nos sobraría 3 veces, agrego 0. 37 está 4 veces, nos sobra 2, le agrego un 0 para que me quede 20, dividido en 7, está 2 veces, me sobran 6, le agrego un 0 más, ahora tengo nuevamente 60, está 8 veces, me sobra 4, agrego un 0, estaría 5 veces, me sobran 5, agrego otro 0, tendría 50 y así sucesivamente. Fíjate que por más que yo siga agregando décimas y décimas y décimas, pues no está dando exacta la división como en este caso. Me sigue quedando un 6. Acá por lo menos me queda un 6. Y si yo agrego otro 0, fíjate que nuevamente, mira, se repite otra vez de acá nuevamente 60. Significa que esto se me va a estar repitiendo. 14, 28, 57. Y vuelvo otra vez 14. Entonces, ese racional de 22 séptimos se obtiene el decimal 14, 28, 57. Todo ese pedacito se va a estar repitiendo, entonces por eso uno le pone esta barrita. ¿Por qué? Porque mira, si uno continúa la división infinitamente, va a estar siempre repitiéndose estos primeros 6 décimas que están acá en este número. Entonces se pone la barrita que indica que todo este número se vuelve a repetir. ¿Sí? O sea, terminado acá el 7, vuelve otra vez 14, 28, 57 y vuelve otra vez 14, 28, 57 y así infinitamente. Entonces la raya indica que el periodo es este y que empieza en las décimas. Que empieza en las décimas significa que comienza a partir después de la coma, comienza a partir de ahí mi número periódico. Bueno, tenemos otro ejemplo acá como un doceavo. Entonces divido 1 dividido entre 2 está 0 veces, le agrego entonces la coma y 0 acá en el numerador. Como sigue estando 10 veces, entonces significa que tendríamos este resultado. Observen esta división, los resultados se me va a estar repitiendo siempre el 4. O sea, miren, digamos si yo agrego otro cerito acá, se me sigue repitiendo el 4. O sea, está 3 veces y sigue 4, 4. Entonces significa que infinitamente se me va a estar siempre repitiendo el 4 y que a partir de acá en el cociente siempre se me va a estar repitiendo el 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, ¿cómo se expresaría ese numerito? Entonces, un doceavo se puede expresar como 0,083 y solo le ponemos la barrita al número 3, que es el que se está repitiendo infinitamente, ¿sí? Fíjate que aquí le pusimos la barrita a todo el número 14, 28, 57, porque ese era el número que periódicamente se está repitiendo. Fíjate que en este número no se le pone ninguna barrita, ¿por qué? Porque este número sencillamente no es periódico, este es un número infinito, este sí es periódico y comenzó desde aquí. Este es periódico, pero no comenzó desde las décimas, sino comenzó 3 unidades después. ¿Sí? O sea, comenzó en las milésimas, décimas, centésimas y milésimas. A partir de las milésimas fue que comenzó a repetirse el 3 infinitamente. Entonces, cuando sucede esto, se le llama que ese es un número periódico, infinito periódico, pero mixto, porque no
no comienza desde las décimas. En cambio, este sí es un número periódico, pero puro, ¿sí? Porque comienza desde las décimas. Entonces, tenemos que todo numerador racional puede escribirse como una expresión decimal. Este número puede ser un decimal finito, ¿sí? Que son esas operaciones en donde la división nos resultaba 0, como por ejemplo 3 cuartos, ¿sí? Solamente tiene 0,75, hasta ahí ya termina la división. 9 tercios tiene 3,0, 2 quintos 0,4. Entonces estas son fracciones, estos son números decimales que son finitos. Al hacer la división, el residuo va a ser 0, van a ser divisiones exactas. Cambio, los decimales periódicos que tienen la parte decimal infinita, es decir, tiene su parte decimal un grupo de cifras que se va a repetir infinitamente. Ese grupo de cifras forman el periodo, que es el número que se está repitiendo. Miren los ejemplos que tenemos. Damos 1,888, entonces, ¿cómo se puede simbolizar eso? Que ya sabemos que estos puntos suspensivos indican de que ese 8 se va a estar repitiendo infinitamente. Entonces, sencillamente yo puedo poner 1, y una barrita arriba, que significa que ese número 8 se está repitiendo. El número 0,23, 63, 63, 63. Entonces, ¿a dónde yo pongo la barrita? A partir de donde los números que se están repitiendo. Entonces quedaría 0,2, 36, ¿verdad? 36, 36, 36, 36. Para este caso, 0,65, 3333. ¿Cuál es el que se está repitiendo? El 3. Entonces pongo la barrita solamente señalando al número 3, que es el número periódico que se está repitiendo infinitamente. Y en este es el 5. Este otro número periódico, en donde siempre se está repitiendo qué número, el 71, 42, 85, infinitamente, y vuelve y se repite, 71, 42, 85. Entonces solamente vamos a colocar la barrita hasta este pedazo. Tenemos otro ejemplo de decimal periódico. Todos estos son decimales periódicos, ¿sí? Porque observamos que el número se está repitiendo infinitamente. Y señalamos cuál es el término que se está repitiendo. Los decimales periódicos, como les mencionaba anteriormente, pueden ser de dos maneras. A unos le llaman puros y otros mixtos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues que un decimal periódico puro lo es cuando el periodo comienza en las décimas, o sea, después de la coma, ahí comienza el número periódico a repetirse siempre. Entonces, después de la coma, eso es lo que significa. Después de la coma, las posiciones son décimas. Entonces, significa que a partir de ahí, siempre se va a estar repitiendo. Como estos ejemplos, un tercio, 0,333, o 0,1, o 0,181818, ¿sí? Entonces, estos se le llaman que son periódicos puros. ¿A qué se le llama decimal periódico mixto? Lo es cuando el periodo no empieza en las décimas, es decir, tiene al menos una cifra o dos decimales que no forman parte del periodo. Como por ejemplo esta, mire, después de la coma hay una cifra que no hace parte del periodo. Porque ¿qué es el periodo? El número 6. ¿Sí? Este otro número, mire, hay dos cifras acá que no hacen parte del periodo. ¿Cuál es el periodo? El número 6. Entonces mira que se simboliza siempre con una rayita solamente el número que se está repitiendo, o sea, el número que es un periodo. Estos son los que le llaman decimales mixtos, por esa sencilla razón. Entonces los clasificamos entre puros y mixtos. Entonces, vamos a practicar lo siguiente. Vamos a observar el ejemplo y vamos a completar el resto de la tabla. Observamos que acá está la gráfica, acá está el número racional o fracción, como uno le llama, y acá lo vamos a expresar el número decimal. ¿Sí? Entonces observamos la gráfica que la parte colorida representa un cuarto. Y luego buscamos cuál es su decimal. Entonces, ¿cómo buscamos este número decimal? Sencillo, es escoger a 1, dividirlo entre 4. Entonces, partimos de ahí. Numerador dividido entre denominador. 1 dividido entre 4 está 0 veces, ¿sí? Pero entonces ya le agregamos la coma del decimal y 0 al numerador, entonces nos quedaría 10 dividido entre 4, estaría 2 veces. Entonces por 4, 8, a 10, 2. Puedo seguir agregando un 0 más para que me quede 20 dividido entre 4, está 5 veces. Y 5 por 4, 20 a 20, 0. Significa que mira, ya, hasta ahí terminé. Entonces sería 0,25. O sea que un cuarto lo puedo expresar como número decimal y es lo mismo que decir 0,25.
Para este caso, observemos la gráfica. La parte coloreada qué fracción representa y volvemos a hacer el mismo procedimiento de la división como en el caso anterior. Aquí tenemos la fracción o racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la gráfica y también hacer la división para poderlo convertir en decimal. Lo mismo para estos dos sumas. Aquí vamos a completar este diagrama. Recordemos, los números decimales pueden ser finitos o infinitos. Y entre los infinitos pueden haber no periódicos y ustedes van a completar acá. ¿Qué sería la palabra que tiene que ir acá? Y entre esos pues dice que hay unos que se clasifican entre puros y los otros entonces ustedes completan el diagrama. Vamos a escribir en forma de número decimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a cada uno de estos numeritos y vamos a realizar el procedimiento anterior. Cogemos 1 dividido entre 5 y escribimos el número decimal que representa un quinto. Lo mismo para 2 quintos, entonces dividimos 2 entre 5, 3 entre 10, 4 entre 25 y colocamos los resultados. Por ejemplo menos 120 entre 25, entonces recuerden que el decimal, como este es un número negativo, pues también el decimal va a ser negativo, pero la división va a ser común y corriente. Aquí vamos a convertir a decimal y escribe si es decimal finito o infinito. Entonces es el mismo procedimiento que el anterior. Vamos siempre a dividir numerador entre denominador y luego aquí pues observamos si le podemos decir que ese es un periódico mixto o si es puro, ¿sí? Recordemos, si es puro es porque a partir de las décimas el periódico siempre se va a estar repitiendo, o sea, el mismo número se va a estar repitiendo. Y es mixto cuando sucede lo contrario, cuando al menos hay una o dos cifras que no hacen parte del periodo, entonces se considera mixto. ¿Listo? Eso es todo. Lo realizan estos cuadernos ordenadamente.